Fue posible que la Marina de los Estados Unidos lograra hacer invisible un barco de guerra en 1943. ¿Qué cree usted? El país desarrollaba proyectos secretos como Proyecto Manhattan, el supuesto experimento Filadelfia. Se presenta como uno de los episodios más crípticos de la historia naval militar de los Estados Unidos. Es uno de los acontecimientos más increíbles del que se tenga algún tipo de registro o de información. Venga conmigo a este viaje al pasado, en donde vamos a deshojar cada uno de los acontecimientos que rodea esto del experimento Filadelfia. Antes de comenzar, quiero darles las gracias por el apoyo que nos están brindando. Recuerden, suscríbanse, regálenos un like y activen la campanita para que estén al día con la notificación de nuestros nuevos episodios. Si tienen algo que comentarnos o tienen una historia que contarnos, recuerden en el correo electrónico que aparece en pantalla. Comenzamos. Los enigmas se revelan en la sombra nocturnal, verdades antes ocultas ahora empiezan a brillar. En 1943, pleno auge de la Segunda Guerra Mundial, la Marina buscaba métodos para proteger convoyes de los submarinos alemanes. El radar era una nueva amenaza, un campo de investigación. Estados Unidos había centralizado muchas pruebas militares en puertos estratégicos, entre ellos Filadelfia, Pensilvania. El USS Elbridge, un destructor escolta clase Cannon, en el astillero federal de Shipbuilding en Newark, New Jersey. Fue botado el barco el 25 de julio de 1943, un barco nuevecito, acabado de salir del astillero. El 27 de agosto de 1943, bajo el mando del teniente Charles Hamilton, este imponente barco de 93 metros de longitud, de unas 1.240 toneladas de desplazamiento, con una tripulación alrededor de unos 200 hombres, armado con cañones de 76 milímetros, cargas de profundidad y torpedos antisubmarinos. El Elbridge fue el barco central del supuesto experimento, el experimento Filadelfia, relacionado con la teoría del campo unificado de Albert Einstein. Aunque nunca se probó que participara realmente en este experimento, el nombre de Albert Einstein y la supuesta influencia de Nikola Tesla, quien años antes había trabajado en campos electromagnéticos. Esta era una de las investigaciones más importantes para Nikola Tesla. Este hombre se encerraba en su laboratorio por meses y siempre estaba al frente de las investigaciones. La idea era usar un generador de un tamaño gigantesco para crear un campo electromagnético alrededor del barco. La finalidad de esto, según la teoría que ellos estaban implementando para este experimento, era que este campo electromagnético que se iba a focalizar alrededor del barco iba a hacer que el barco se volviera invisible en los radares de los enemigos. El radar era una herramienta militar recientemente utilizada y era infalible. Y por supuesto, todos los bandos de todos los continentes, de todos los países que estaban involucrados en la Segunda Guerra Mundial, estaban enterados de esta nueva herramienta y por supuesto, todos muy asustados.
Esto ponía vulnerable a los navíos. Algunos testimonios posteriores aseguran que fue más allá: invisibilidad óptica e incluso teletransportación. El día del experimento se fecha para el 28 de octubre de 1943 en el astillero naval de Filadelfia. Según la descripción de un testigo clave en todo este asunto del experimento Filadelfia, un tal Carl Allen, es quien, a través de cartas que envió a un ufólogo, describió cómo el experimento se salió de control. Explicó que eran unas bobinas gigantescas. Comenzaron a emitir un fuerte campo electromagnético. El Airbridge se rodeó de una niebla verdosa azulada. El barco desapareció ante los ojos de los presentes. Presentes que quedaron con la boca abierta cuando vieron que aquel enorme barco de aquellas proporciones desaparecía. Algunos dicen que reapareció en Norfolk, en Virginia, a unos 300 kilómetros de distancia, y luego regresó a Filadelfia. Las consecuencias de este experimento fueron estremecedoras. Algunos marineros gravemente desorientados con náuseas y vértigo. Otros sufrieron lo que llamaron síndrome de desmaterialización. Se desvanecían parcialmente frente a sus compañeros. Los rumores más siniestros hablan de tripulantes fusionados al casco metálico del barco, como si hubiesen quedado atrapados dentro de la estructura. Inclusive se dice que habían cuerpos parcialmente integrados al casco. Una cosa realmente que vuela la imaginación. Otros supuestamente desaparecieron sin dejar rastros. Nunca más fueron hallados. Carl Allen, o Carlos Allende, como utilizaba su seudónimo, es el hombre que encendió la chispa del mito. Marino mercante de origen estadounidense que afirmó haber presenciado el experimento desde un barco cercano, el SS Andrew Furuseth. Entre 1955 y 1957 envió cartas a un investigador relatando la desaparición del Airbridge, además de otros detalles que estuvo dando. Describió con lujo de detalles el fenómeno y las consecuencias para la tripulación. Firmaba como Carlos Allende, pero su nombre real era Carl Meredith Allen. Entre otros nombres, como el de Morris Jessup, astrónomo, escritor, ufólogo estadounidense, publicó en 1955 el libro The Case for the UFO, donde hablaba de propulsión antigravedad. Recibió las famosas cartas de Carl Allen, quien aseguraba que el experimento Filadelfia era una prueba real de esos conceptos. Jessup se obsesionó con el caso y empezó a investigarlo. Estuvo tras Carl Allen durante mucho tiempo. En 1957, la Oficina de Investigación Naval, o sus siglas en inglés ONR, recibió un ejemplar del libro de Jessup, con anotaciones extrañas en los márgenes, aparentemente de diferentes manos, que hablaban de extraterrestres, viajes interdimensionales y el Airbridge. Yo imagino que para esta época, cuando estas personas se enfrentaron a toda esta información, debe haber sido una locura total. La ONR incluso imprimió copias internas de ese libro anotado, conocido como el Varo Edition. Jessup entró en una espiral de obsesión con el caso. Se reunió con oficiales y trató de comprobar la veracidad del experimento.
estuvo tras esta especie de monstruo mítico, buscando durante mucho tiempo, tocó puertas inimaginables de, eh, dentro de la Marina de los Estados Unidos. Su vida personal se deterioró. En 1959 fue encontrado muerto en su automóvil en Florida, en Coral Gables, en un aparente suicidio por inhalación de monóxido de carbono. Supuestamente fue encontrado dentro de su vehículo y una manguera que salía del escape del vehículo conectaba con una de las ventanas y este hombre estaba dentro del vehículo. Cuando fue encontrado aún respiraba, pero pocos minutos después falleció. Para muchos su muerte sigue siendo un misterio relacionado con lo que sabía, porque según se cuenta, él tenía la intención de revelar información que tenía acerca de ovnis y algo relacionado con el experimento Filadelfia. Casualmente, un día antes, es encontrado muerto. Su hija, quien narra a un padre amoroso, siempre atento, y ella cree que su padre no tenía intenciones en ningún momento de quitarse la vida. Pero él afrontaba en ese momento una situación de divorcio que lo tenía realmente en un estado de depresión. La Marina de Estados Unidos negó rotundamente que el experimento Filadelfia hubiera ocurrido. En ningún momento la Marina de los Estados Unidos ha admitido o ha aceptado que este experimento sucedió, por lo cual una versión oficial no existe. Todo está basado en una investigación que hizo Jessup a través de la información que le suministró Carl Allen. Documentos oficiales muestran que el Elbridge estaba en otra ubicación durante las fechas mencionadas. Inclusive hay marinos que dicen que estaban en el Elbridge en el momento que supuestamente se estaba ejecutando el experimento. Se sugiere que pudo haber sido producto de una confusión con pruebas de desmagnetización de barcos para protegerlos de las minas magnéticas. La Marina de los Estados Unidos estaba buscando todas las alternativas posibles para, de alguna manera, siempre salvaguardar tanto a los barcos como a la tripulación. Sin embargo, esas pruebas no explican la historia de teletransportación o desaparición supuesta de este barco. El caso se volvió un pilar en la ufología y teorías de conspiración. Inspiró documentales. Si usted va a Google o va a YouTube, usted va a encontrar muchos documentales relacionados con el caso del experimento Filadelfia. Y muchas películas se han hecho con la información que se desprende de las investigaciones de este caso. Inspiró documentales, libros, películas. Hay una película que se llama El experimento Filadelfia de 1984. Asociado con teorías de viaje en el tiempo, control mental y experimentos secretos del gobierno. El gobierno de los Estados Unidos siempre ha tenido una vinculación directa con estas historias, que pueden ser simplemente mitos o pueden ser situaciones reales. Nosotros no lo sabemos. Hay personas reales que existen que narran estas historias como algo real. De hecho, Carl Allen, quien fallece en el año 1994 en un humilde hogar de cuidados para ancianos, mantuvo su historia hasta el final. Hasta el final él mantuvo que él vivió esta experiencia del experimento Filadelfia. El experimento Filadelfia sigue siendo uno de los misterios más crípticos de la historia naval militar de los Estados Unidos y creo que del mundo.
conecta ciencia, guerra, ufología y tragedias humanas relacionadas directamente con este hecho. Quizás el Eldritch nunca desapareció, pero el misterio alrededor de su historia sigue navegando entre la realidad y la leyenda. ¿Qué piensa usted? ¿Esto es una historia real? ¿Es un mito? Como siempre le decimos, lo dejamos a su imaginación, lo dejamos a su intuición o simplemente a su capacidad de tener curiosidad por investigar más. Recuerde, si usted consigue información que pueda interesar, hacerla pública, háganosla llegar al correo electrónico que aparece en pantalla. Y ayúdenos a seguir creciendo, suscribiéndose a nuestro canal, regalándonos un like y activando la campanita para que siempre esté al tanto de las notificaciones de nuestros nuevos episodios. Gracias por haber compartido con nosotros esta breve pero interesante historia del experimento Filadelfia, que de cierto modo conecta con una de las historias que nosotros contamos de la base secreta de Dulce. Todas estas hipótesis, historias y leyendas se unen cuando hacemos un enlace y hacemos un estudio de todo esto. Encontramos, además de similitud, personas reales relacionadas con estos casos. No queda más que despedirnos. Gracias una vez más por habernos acompañado. Que tengan una bonita vida.